hoy día continuar con esta serie de mensajes que hemos estado hablando acerca de cómo Dios nos prepara para lo que viene, para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque ya hemos visto que Dios quiere y tiene un plan con usted. Nos basamos en Abraham, hablamos de cómo Abraham fue probado en su fe y él fue un ejemplo maravilloso de fe, por lo tanto decimos que somos hijos de Abraham, por lo tanto decimos que descendemos de Abraham, que es el padre de la fe, y los que somos de fe tenemos que imitar a nuestros grandes próceres de la fe como Abraham, ¿sí o no? Después vimos el caso de Josué, conocemos la historia de Josué que fue vendido por José, que fue vendido por sus hermanos, y vimos el vía crucis que él vivió por todo lo que él pasó para finalmente el propósito de Dios hacerse latente, hacerse vida en él y él saltar de alegría en decir, ahora sé por qué Dios permitió que yo pasara. Todo lo que pasé era para preservarles la vida. ¿A quiénes? A sus hermanos. Y después vimos la historia de Moisés, cómo Moisés se adelantó a la jugada, cómo Moisés se aventó y él dijo, yo creo que estoy criado con todas las de la ley, fui criado en buena casa. Aunque el faraón quería matar a todos los niños, al final me adoptó la hija del faraón, crecí como un niñito que crece con cuchara de oro, bien criado, y él sabía que era hebreo de nacimiento y dijo, yo voy a ser el libertador de nuestros hermanos hebreos, y se aventó antes de que Dios lo haya aventado. Eso significó en el fracaso rotundo de su ministerio, tanto así que tuvo que huir y ser perseguido incluso por el faraón. Ponme el tiempo, por favor, Javi, para saber cuánto es lo que llevo, para no pasarme de las 2 horas. Y después de eso, Dios tuvo que tratar con Moisés. Moisés fue tratado por el Señor, fue procesado por el Señor y terminó siendo el hombre más manso. ¿Se acuerdan? En la Biblia lo describe como un hombre manso. No había sobre la tierra un hombre más manso, y él tremendamente humilde. Y aprendimos que después que Dios nos trata y nos procesa y muchas veces nos mete en esa moledora de carne. ¿Conocen las máquinas moledoras de carne? Donde echan la carne manualmente y va saliendo. ¿Alguien fue alguna vez a comprar a la carnicería carne molida? Yo me acuerdo cuando era chiquito me mandaban a comprar carne molida para tallarines y le decía ahí un medio kilo de algo y te la molían ahí mismo. Bueno, eso describe muy bien como cuando Dios te toma y te muele. Dios hizo eso con Moisés y Moisés terminó siendo un hombre tan manso que llegó a decir, cuando finalmente Dios lo quiso aventar, vas a ser el libertador de mi pueblo, él dijo, yo no sé cómo le voy a hacer, yo no estoy calificado, yo estoy con muchos problemas, incluso no me van a escuchar, incluso yo tarareo, ¿cómo se dice? No, yo cuando alguien... Tartamudeo, no se me venía la palabra, tartamudeo y no estoy preparado. Y es curioso porque cuando él creyó que estaba preparado, rebotó, se cayó y se pegó de bruces, de boca en el piso, hablando metafóricamente, por supuesto. Y Dios lo trató y terminó siendo un hombre tan manso que no había alguien tan manso como él y tan humilde como él sobre la tierra. Y hemos podido ver en estas semanas cómo Dios trató a los hombres de Dios en su palabra para lo que venía, para el desafío de fe. Y esta es la idea que yo quiero que usted entienda y se lo lleve a su casa y usted lo mastique en la semana, lo procese. Es que hay algo que Dios quiere que tú hagas, pero para que tú llegues a hacerlo y estés preparado para aquello, Dios te va a procesar. Diga conmigo, Dios me va a procesar. Algunos de ustedes están siendo procesados, otros ya han sido procesados, pero la verdad es que
ese proceso a veces tarda mucho tiempo. Y hoy día yo quiero basarme en la historia del rey David. Diga conmigo, rey David. Conocemos la historia. El rey David, tremendo prócer, tremendo héroe de la Biblia, conocemos la historia. Así que si me pones el slide 1, vamos a ir avanzando. David. Y hoy día quiero que veamos el principio de la corrección. Diga conmigo, Dios me va a corregir. Ay, ay, ay. Dígalo una vez más. Dios me va a corregir. Ahora dile al que tienes al lado tuyo y dile, Dios te va a corregir. Así, con generosidad, pero con cariño, ¿ok? No aproveche de pegarle un palo santo a su esposo o a su esposa, porque somos muy generosos para eso. Pero hablando de corrección, cuando a mí me ha tocado corregir a alguno de mis hijos, ¿a cuánto le ha tocado corregir a sus hijos? A ver. Cierto. ¿Y qué es lo que ellos hacen luego? ¿Qué es lo que ellos hacen prontamente cuando son corregidos? ¿Qué expresión ellos tienen cuando empiezan a ser corregidos por ti porque simplemente la regaron, metieron la pata, se portaron mal, peleó con su compañero de clases? ¿Cuál es la frase? I'm sorry. ¿Sí o no? I'm sorry, papá. I'm sorry, mamá. Y cuando escuchamos a un hijo decir lo siento, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo perdonamos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O yo soy el único que perdono a mis hijos? ¿Usted perdona a sus hijos cuando te dicen I'm sorry? ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos decir lo siento? Pues los perdonamos. Ahora, le pregunto, ¿todo termina ahí? Generalmente no, ¿sí o no? Generalmente no. Y debido a que tú amas a tu hijo, que tú amas a tus hijos, querrás instruirle. Lo vas a sentar y le vas a dar un sermón. O vas a llegar a la casa y te vas a sacar una chancla, ¿sí o no? ¿Cuántos le han dado chanclazo a sus hijos? Levanten la mano sin pena. Un chanclazo, algunos se los merecen, a otros le hicieron falta algunos. Diga amén o diga ouch. Pero los corregimos porque queremos instruirlos para que no repita el mismo comportamiento. Queremos que ese mal comportamiento no se repita. Lo corregirás y lo restaurarás tan dulcemente que, y aunque lo corrijas con severidad, lo harás con dulzura para que no vuelva a cometer la mala acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, como hombres, como mamás, como papás, nuestras ofensas, cuando ya somos adultos, nuestros agravios, nuestras transgresiones, nuestras ofensas a otros son más complejas. Cuando hemos crecido, ya las embarradas son más grandes. Alguien dijo por ahí, niños chicos, problemas chicos. Niños grandes, problemas grandes. ¿Sí o no? Así es. Nosotros que somos padres y que también pasamos por una infancia, quizás lo más travieso que hacíamos cuando niños era tirar una piedra, quebrar un vidrio, pero cuando vamos creciendo, nuestros pecados, transgresiones, ofensas suelen ser bastante más difíciles de arreglar. Diga amén o diga ouch. Pero el objetivo de la disciplina y de la corrección, como Dios lo tuvo con David, y quiero que hoy día aprendamos de esta historia, el objetivo del Padre sigue siendo el mismo. Diga conmigo, el objetivo del Padre sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Corregirte. Y sin duda que si un niño pequeño se porta mal, hace un escándalo ahí porque no le compraste un juguete, a veces es necesario simplemente regañarlo, otras veces sacar la chanclita, darle un chanclazo y ya. Pero cuando somos adultos, ya nadie viene a darte un chanclazo. Diga conmigo, necesito unos chanclazos de parte de Dios. ¿Sí o no? Necesitamos a veces. Y resulta que Dios es especialista en confrontarnos. Porque Dios lo ve todo. Porque a Dios no lo podemos hacer leso. ¿Se entiende la expresión? Pasar, meterle goles. No podemos engañarlo. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, sabe lo que hacemos cuando nadie más nos está viendo.
Y lo que vamos a ver en el día de hoy es que la disciplina de Dios es buena. Diga conmigo, la disciplina de Dios es buenísima. Yo sé que no nos gusta esto, pero el Señor permitió que quedara la historia de David impresa en la Biblia o registrada en la Biblia para enseñarnos esto. Y es tremendamente evidente, lo vamos a ver en versículos que vamos a leer, y aunque es severa la disciplina de Dios, porque así es como nos obliga a regresar a Él. Dios te corregirá de manera a veces severa porque Él te va a obligar a regresar a Él. ¿Cuántos hemos sido ovejas descarriadas? Levante la mano, ¿quién se ha descarriado alguna vez? A ver. Hay muchos. Y cuando hay una oveja descarriada, ahí puede ver la parábola de la oveja descarriada, de la moneda perdida o de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Ahí tiene 3 ejemplos de cómo muchas veces el cristiano se comporta. Y resulta que Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es Padre. Y el principio del día de hoy es que Dios nos prepara haciendo lo que sea necesario. Diga conmigo, Dios me prepara haciendo lo que sea necesario para corregirme y para restaurarme. Diga conmigo, para restaurarme. Cuando nos descarriamos. Dios nos prepara haciendo lo que sea necesario para corregirnos y para restaurarnos cuando nos descarriamos, porque en la vida cristiana a veces nos vamos descarriando. Vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amado, yo quiero que usted retenga este versículo, esa frase que remarqué o resalté y subrayé ahí en esa imagen. Yo quiero que usted retenga esta parte que dice que he hallado a David, hijo de Isaí, he hallado a Ángelo, hijo de Ricardo, he hallado a Vanessa, hija de Lucas, he hallado a Angelito, hijo de Ángelo, he hallado a Trinidad, no conozco el nombre, no me acuerdo el nombre de tus padres. Y así he hallado a Estefanía, hija de Diego. He hallado a Diego, hijo de, no sé cómo se llama tu papá. Pero Dios te halló a ti. Y quiero saber y que usted reflexione si el corazón que usted tiene es de acuerdo al corazón de Dios. Reflexione ahí unos segunditos. ¿Usted tiene un corazón de acuerdo a Dios? No tanto, sí, más o menos. Y en la vida de David podemos ver cómo un hombre puede hacerse como la imagen de Dios. Si podemos imitar a David en lo bueno, podemos tener entonces el corazón que Dios espera que tengamos, ¿sí o no? Pero también vamos a ver cuánto mal puede hacer ese mismo hombre como fruto de la caída. Y ya conocemos la historia de David, sabemos que él le propina una impresionante derrota. ¿A quién? A Goliat. Como dicen los gringos, a Goliat. A Goliat, David y Goliat. ¿Conocen la historia? ¿Vieron la película? Más de alguna vez alguien le contó la historia de que era un muchacho joven, hermoso, de hermoso parecer. La Biblia lo describe perfecto. Era el Tom Cruise, era el Chayanne de la época, o el Luis Miguel, o carnales, perdón, hermanas. Era el guapo de la época. Hermoso parecer. Y es impresionante la derrota que David, yo sé que Brenda dijo el Diego de la época, pero es muy cercana a la recomendación. Y David le propina esta impresionante derrota a Goliat, siendo adolescente, un muchacho, un adolescente, jovencito. Y eso lo lanzó a la atención pública, sabemos, se hizo famoso, héroe nacional. Hoy día, digamos, le darían todos los premios, ¿cierto? Se convirtió en un gran general y finalmente el rey de Israel. ¡Wow!
Qué fantástica historia. Hasta ahí todo bien. Y Dios le otorgó este éxito tan espectacular en todo porque David tenía un buen corazón de acuerdo a Dios. Ponga su mano ahí en su corazón y diga: Señor, yo quiero tener un corazón para ti. Ahora, por desgracia, y esto es algo que la humanidad lo vemos recurrentemente suceder, a Davidcito se le fueron los humos a la cabeza. Davidcito se creyó el cuento. Por desgracia, ese éxito se le subió a la cabeza y sacó lo peor de él. ¿Ha visto gente que le pasa eso? Yo sí he visto. Gente que alcanza un éxito y de repente se le fueron los humos a la cabeza y después resulta que encuentra a todos inferiores, resulta que se cree la última Coca-Cola en el desierto, resulta que como tiene dinero y posición, se siente más lindo que todos, se siente más exitoso que todos y empieza a mirar en menos a la gente y a creerse dueño de todo. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Sí? Levante la mano para saber si conoce a alguien así. Sí. Conocemos. Ahí estaba David. No es por hablar mal de él, no quiero murmurar del rey David, pero Davidcito la regó. Y vamos a revisar lo que sucedió. Diga conmigo: de héroe a nulidad. ¿Se entiende lo que es nulidad? A nulo, a cero. De héroe nacional, de estar por ahí arriba, aclamado, afamado, admirado, deseado, guapo, exitoso, rey, ¿qué más? Lleno de concubinas, ¿qué más? Del éxito a la nulidad. Diga conmigo: antes de la caída está la soberbia. Mira al que tiene al lado tuyo y dígale: no seas soberbio, no seas soberbia, no seas engreído. No te creas la última cosa, no creas que te las sabes todas, no creas que ya alcanzaste el éxito, no creas que no necesitas a Dios, no creas que porque te va bien, porque vives en una linda casa, manejas un lindo carro, ya eres top. Diga conmigo: yo dependo del Señor. Amén. Se necesita la humildad de Moisés. De héroe a nulidad. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 1 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén, en su palacio. O sea, mandó a sus escuadrones a la guerra y él dijo: yo me quedo aquí mejor. Aquí hay un principio, yo quiero que si usted está anotando lo anote. Diga conmigo: el lugar. Si tú estás donde no deberías estar, serás tentado a hacer lo que no deberías hacer. Diga conmigo: si estoy en el lugar correcto, me puede suceder algo incorrecto. Vas a ser tentado a algo incorrecto. Por eso es tan importante que usted se congregue, porque en la iglesia usted va a encontrar algo que no se encuentra en ninguna parte fuera. Donde Dios envía bendición, vida eterna, eres entrenado, eres impulsado, cuando eres parte del cuerpo, eres edificado, edificas a otros. Y aquí comienza el gran problema de David por estar en el lugar equivocado. Una tarde David por ahí estaba caminando por la terraza, yo me lo imagino por la terraza, salió, dijo: está bonito el clima, como hoy día que está hermoso, qué rico, voy a salir a tomar aire, a tomar un poquito de solcito. Ahí en su palacio, y era obvio que estaba en el lugar equivocado, que no debía estar ahí, que debía estar en la guerra y debía estar dirigiendo su ejército. Y en el atardecer, ya sabemos lo que sucedió, vio a una hermosa mujer bañándose y quedó ahí, como diríamos, pasmado, flechado. Llegó a quedar turnio de tanto mirarla. Y en vez de entrarse y mirar para otro lado, se quedó ahí, guachándola, mirándola.
Y empezó a mirarla. Yo me lo trato de imaginar. Y me trato de imaginar a Betsabé. Betsabé debe haber sido espectacular. Y puede que un hombre, puede un hombre mirar a una mujer hermosa, y esto se lo pregunto a los hombres, ¿puede un hombre mirar a una mujer hermosa y no sentir lujuria? Están todos santos, ¿no? Sí, pastor, de más que se puede. La respuesta es sí, pero no por mucho tiempo. Los hombres que están aquí, diga conmigo, no debo mirar por mucho tiempo. O sea, si pasó y está guapa, no puedes pensar. Esto es algo que yo encuentro que es algo completamente natural. Si pasa una mujer guapa, no puedes evitar pensar que está guapa porque está guapa. ¿Sí o no? Pero si te das vuelta y te quedas mirando y después vuelve a pasar y te vas para allá para caminar para verla pasar de vuelta y empiezas a pensar en tu mente piropo, ay, se están cayendo los angelitos del cielo, y empiezas a pensar, tu mente te va a jugar chueco. Diga, ouch. Eso le sucede a otros hombres, a ninguno de aquí de la iglesia, ¿cierto? Ustedes mujeres también, en menos cantidad que a nosotros los hombres. Nosotros somos muy visuales. Pero lamentablemente David tenía el tiempo de sobra. Lamentablemente David no estaba ocupado haciendo lo que debía estar, estaba en el lugar equivocado. Y quedó tan anonadado con la belleza de Betsabé, de esta mujer preciosa, hizo todos los arreglos, ya conocemos la historia, para que se la llevaran a él, durmieron juntos y la embarazó. Miren Davidcito que había matado a Goliat. Davidcito que había sido ungido, Davidcito que estaba dirigiendo y siendo el rey de Israel, con tantas mujeres guapas para él, se fijó en la que no tenía que fijarse. Y sabemos la historia, él conspiró y esta mujer, Betsabé, hermosa, que estaba casada, era la esposa de Uría, ya conocemos la historia, y Uría era uno de los hombres de confianza destacados en su ejército, y sabemos la historia. David conspiró para que lo pusieran al frente en la batalla, para que lo mataran. Él, muy fresco, tomó ventaja de eso, la hizo su mujer a Betsabé, y el equivalente de hoy en día sería a que el jefe enviara a uno de sus empleados de confianza a un viaje de negocios para luego seducir a su esposa en ausencia y dejarla embarazada. O sea, David la regó. Diga conmigo, David la regó feo. Conspiró, le gustó a la mujer y se clavó con ella, se enamoró, perdió su cabeza. Por cierto, se necesitan dos para cometer adulterio, pero ¿no se supone que los hombres somos líderes? Digan amén los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver, levanta tu mano, hombre. Diga conmigo, somos los líderes. Amén. Con esto no estoy diciendo que mujeres no puedan liderar, pero en su casa y en su relación, Dios lo ha puesto a usted como cabeza. Diga amén. Eso les gusta. Pero cuando hablamos de las responsabilidades de la cabeza, ya nos gusta menos. No, que ore ella. ¿Ah? Ella ora mejor. Ya empezamos a guatear. ¿Cómo se diría guatear en mexicano? Guatear es un slang chileno. Empezamos a tratar de, mejor no, lo espiritual velo tú. Se necesitan dos, pero ¿dónde están los hombres de Dios? David, para encubrir su maldad, ya sabemos lo que hizo. Hizo para que resultara muerto Urías en esa feroz batalla, y después Betsabé, después de completar el tiempo de luto por su esposo muerto, David la tomó por esposa. O sea, fue feo lo que hizo. Los más cercanos a David que se deben haber enterado de la historia debe haber sido el comidillo de ellos. Oh, ¿viste lo que hizo David? Oh, ¿viste que mandó a Urías para allá? Oh, ¿viste? Y debe haber sido el chisme del año, el escándalo de la semana, el escándalo del mes. Ya me imagino los programas de farándula haciéndose. Pero se descubre lo encubierto. Diga conmigo. Siguiente slide, Javiercito. Diga conmigo. Se descubre lo encubierto. Las cosas que están encubiertas se descubren.
tragan saliva algunos y algunas. Vamos a ser parejos. Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es? Diga conmigo, Dios me está mirando. Dios te está mirando. Dile a tu vecino, Dios te está mirando. Y aunque tu esposa no esté ahí contigo, Dios te está mirando. A los niños pequeños les enseñamos esa canción, cuidadito las manitos lo que hacen, cuidadito las manitos lo que hacen. Hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito las manitos lo que hacen o lo que tocan, cuidadito la boquita lo que dice, cuidadito la boquita lo que dice. Ya, no se la voy a cantar completa. Y así, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito la boquita lo que dice. Y ahí usted puede irle cambiando y cantarla en un viaje con los niños y así se entretiene y lo hace más ameno. Esos eran los juegos que mis padres nos hacían en los viajes. Hoy día a los niños mejor le pasamos el celular y no cantamos nada. Proverbios 5:21. Proverbios 5:21. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Diga, ouch. Justo cuando David pensó que ya todo ese rollo que tenía había quedado, se había zafado. Total, ya Urías se murió. Total, Betsabé ya pasó su periodo de luto. Ahora la hago mi señora. Y se había calmado y él pensó que se había salido con la suya. Dios le envió a un profeta. ¿A quién? A Natán. Al profeta Natán para confrontarlo. Diga conmigo, Dios me enviará a alguien para confrontarme. A veces va a ser el pastor. Este es un papel que no me gusta hacer. A veces va a ser que prendiste la radio y un profeta o un mensaje o abriste la Biblia y Dios te confronta. Natán le contó una parábola que hizo arder en ira a David. Davidcito se enojó con Natán y le dio la parábola del hombre rico que le robó a un pobre. Leamos en 2 de Samuel. Quiero que me preste toda su atención, se asegure de prestar atención y leerlo con entendimiento. 2 de Samuel 12, versos 7 al 12. Yo sé que la letra está un poco pequeña, pero si no, búsquelo en su propia Biblia. 2 de Samuel capítulo 12, versos 7 al 12. Dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, preste atención, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hijita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Desde ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Diga, ouch. Nosotros generalmente pensamos y tenemos la imagen de Dios correcta, de un Padre amoroso que nos cuida, nos ama. Pero la misma Biblia dice que es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tienes a Dios como tu guía, como tu Padre, como tu único Salvador, sin duda que tienes
muchas más posibilidades y garantías que te vaya bien. Pero si tú transgredes abiertamente los principios de Dios, va a llegar el momento en el que Dios te va a corregir, como lo hizo con David. ¿Crees tú, después de leer este pasaje, que Dios estaba enojado? ¿Alguien cree que Dios estaba enojado? Al leer estas líneas, ahí el profeta diciéndole a David, que ¿tú piensas que Dios estaba muy contento con la gracia de su hijito, del Perla? Como que Dios estaba bien molesto, como que Dios estaba bien... Lo que el Espíritu Santo le declaró por medio del profeta Natán es que, resumiendo, es que todo lo que tienes como respeto, honor y prosperidad te lo di yo te lo di. Si hubieras querido más, incluso te hubiese dado más. Te di los reinos de Judá, de Israel, y porque despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo, en consecuencia, diga conmigo, en consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. ¿Cuántas veces no leemos? Mira, se está sonriendo Angelito, porque él conoce esa palabra. Porque yo le digo, hijo, yo te amo, todo, pero ¿cuál es la consecuencia? Tráeme tu celular, tráeme tu computadora, tráeme tu Apple TV. Vas a estar sin internet, sin tus cosas, y ahora te vas a entretener de otra manera durante 2 días. ¿Cuántos han tenido que castigar a su hijo de alguna manera así? Levante la mano sin pena. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Cómo crees que Dios te va a castigar a ti? Hay consecuencias. Dios te ama. ¿Pero por qué? Porque te disciplina. Diga conmigo, Dios me disciplina. No nos gusta eso. En consecuencia, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, la consecuencia de David fue grave. Tus mujeres serán entregadas a otro hombre, las deshonraré y te deshonrarán. O sea, la cosa no fue gratis. O sea, Dios estaba furioso y ardidamente confrontó a David con su pecado. ¿Tú crees que a nosotros nos es suficiente con venir a los pies de Cristo? Señor, perdóname. Siento tu amor, yo siento algo. Sí, Dios te perdona, te ama cuando vienes a sus pies. Dios te restaura. Pero cuando eres un hijo que se porta mal, también Dios te disciplina. Y te lo dice alguien que ha sido disciplinado por Dios también. Esto no es un juego. Dios es real. Y Dios te disciplina porque te ama tanto. David se arrepintió. Segunda de Samuel 12, versos 13 y 14. Dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Porque algunos pensamos que porque estamos en la gracia, Dios nos perdona y no hay consecuencias. Diga, eso no es así. El Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado, le dice Natán a David. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra, amados, esto me pegó tan fuerte cuando lo estaba leyendo porque yo conozco cristianos que han despreciado la palabra. Por lo que hiciste, tu hijo morirá. Y así fue. Amados, hay mucho que pudiéramos hablar de estos versículos acerca de Natán, pero el principio principal es que Dios intervino para confrontar y restaurar. Diga conmigo, Dios confrontó y restauró a David. Eso lo hará contigo. Dios te confrontará, pero te restaurará. Quien respondió en arrepentimiento, tenemos que responder nosotros también cuando estamos siendo disciplinados por Dios. ¿Con qué actitud? Con una actitud de arrepentimiento. David tuvo esta actitud de arrepentimiento. Diga conmigo, debo tener una actitud de arrepentimiento. No hay nadie aquí ni allá afuera que pueda pretender ir por la vida y llegar a Dios y acercarse a Él de manera genuina y tener una eternidad con Él sin una actitud de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra. El arrepentimiento es una actitud que debiéramos tener constante. Sin embargo, el perdón no significa que no hay consecuencias. A lo mejor usted vino con la esperanza de escuchar un mensaje
mucho más amoroso que yo pasara la mano en tu espalda y te hablara los 10 puntos de cómo tener éxito en la vida financiera, en la vida cristiana, en tu matrimonio. Yo sé que cuando uno predica esos mensajes, la gente tiene otra cara cuando está ahí abajo mirando. ¿Puede sonreír? ¿Puede regalarle una sonrisa a su vecino? Diga conmigo, aunque duele, la medicina es buena. ¿Sí o no? Miren, estos días mi esposa me pidió que le ayudara, que le pusiera, y me estuvo por días insistiendo que le pusiera la inyección de Neurobionta. ¿Conocen estas inyecciones que son 3? Hay que poner 3 cada ciertos días. No, es que yo digo, ay, ¿por qué no buscas a alguien que sepa poner? No, si tú sabes poner, sí, pero es que a mí me cuesta y además no quiero manchar porque esa mancha, una gotita de eso es una mancha fea. Qué lata. Ya, bueno. ¿Dolió o no dolió? Duele. ¿Sí o no? No, sí. Tengo buena mano. Eso dicen. Pero a veces la medicina duele un poco cuando Dios te la está aplicando. Me gusta esa. ¿Y saben qué, Vanesita? No sé si sabe, esto es para mi esposa, pero ustedes que son mexicanos deben saber. La palabra te la aplicó. Yo lo aprendí hace poco. Cuando jugamos racquetball con mis amigos mexicanos y uno le hace una jugada buena, se la aplicó, te la aplicaste. Usan esa terminología, ¿sí o no? Me la aplicó, me hizo una broma, algo hizo, me metió un gol, me engañó o algo, una treta, algo, me la aplicó. Cuando Dios te la está aplicando, diga conmigo, Dios te la va a aplicar. Dile al vecino al lado, Dios te la va a aplicar. Rosario, dile ahí a Javier, Dios te la va a aplicar. Aunque te duela tu nalguita ahí cuando te ponga la inyección, Dios te la va a aplicar. Dile Diego a Brenda, Dios te la va a aplicar. Dile Juanito a Tami, Dios te la va a aplicar, y viceversa. Duele un poquito cuando te pinchan, ¿cierto? Duele. Y después te andas sobando ahí. El siguiente slide, léalo conmigo. Léalo conmigo. Un momento de placer, pero ¿a qué precio? Un momento de placer tuvo David. No es necesario que entre en los detalles, usted sabe a qué me refiero. Un momento de placer tuvo el rey. ¿Pero a qué precio? Un precio demasiado alto. Piensa, puedes tener un momento de placer, pero ¿a qué precio? Y David pagó un precio enorme por un momento de placer sexual. El hijo concebido en adulterio murió. El otro hijo, Amón, violó a su hermana Tamar, otra hija de David. Otro hijo de David, Absalón, conspiró para derrocar a David. También este otro hijo de David se acostó con las concubinas de David, con las mujeres de David. Absalón fue asesinado por un general de David por querer derrocar a David. Otro hijo, Adonías, también dirigió una segunda conspiración para derrocar a su padre, para arrebatarle la corona a David. Y su hijo Salomón hizo matar a Adonías por traición. O sea, la embarrada que le quedó a David en su familia fue grande. ¿Me estoy explicando? O sea, 4 hijos murieron, 2 conspiraron contra él. Y su hermosa hija fue violada. Amados, las tragedias y dolores de cabeza sufridas por la familia de David no son diferentes a las de otros grandes líderes que todos conocemos. Diga conmigo, van a haber consecuencias. Pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso sigue dando vueltas en mi cabeza. Pero una decisión lujuriosa desató una reacción en cadena que manchó toda una existencia del bien. ¿Me estoy explicando, amado? ¿Tiene sentido? Primera de Reyes 15:5. Dice, ¿otra vez me la comí ese versículo? Bueno, Primera de Reyes 15:5, nueva traducción viviente. Disculpa, Javier, no es que Javier se esté equivocando, es que yo seguramente me faltó ponerla. Primera de Reyes 15:5. Dice, pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor
y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida. Primera de Reyes 15:5, Nueva Traducción Viviente. Menos en el asunto de Urías el hijita. Si me lo puedes poner, por favor, Primera de Reyes 15:5. Yo quiero que usted preste atención a este versículo. Este versículo es clave para que usted entienda algo importante de la historia de David. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida. O sea, tú puedes ser un hombre bien portado toda tu vida, menos en el asunto, en el rollo, en el problemón de Urías. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé, la que David conspiró para que pusieran a Urías adelante y lo mataran, y él quedarse con la mujer de Urías. Fíjate, la palabra del Señor dice que David era agradable a los ojos del Señor y obedeció el mandato del Señor toda su vida. Y queda especificado en la palabra del Señor que dice menos en el asunto de Urías el hitita. ¿Por qué Dios lo dejó en la Biblia registrado de esta manera? David siempre tendrá una grieta, diga conmigo grieta. Siempre tendrá un asterisco. Cuando usted hace una lista de compras y usted marca con un asterisco algo, es porque eso lo quiere resaltar, ¿sí o no? Que no se me olvide esto. Y le pone asterisco, lo pone en negrita, lo subraya, le pone un destacador encima. De alguna manera usted resalta. Y aquí en la vida de David tenemos este asterisco, esta grieta, esta marca. Nosotros decimos esta pifia, este error, esta caída, este defecto. David siempre tendrá esta grieta y después su nombre tendrá esta grieta y esta marca después de su nombre famoso como señal de defecto de carácter. Diga conmigo, todos tenemos grietas en el carácter. Todos tenemos debilidades. Algunas dominan sobre otras. Yo le hablé a los hombres en un discipulado especial que tuve con ellos acerca de la debilidad predominante. Diga conmigo, todos tenemos una debilidad predominante. Diga conmigo, si no conquisto mi debilidad me conquistará a mí. Esto es básico. Si tu debilidad es el alcohol y no lo logras conquistar con la ayuda del Espíritu Santo, del Señor, su misericordia, etc., esa debilidad terminará destruyéndote. Si tu debilidad es la ambición desmedida, esa ambición mala, esa que puede hacerte engañar y robar, te va a terminar conquistando y destruyendo. Si tu debilidad es la lujuria, el sexo ilícito, y no logras conquistar eso, te terminará conquistando a ti. Y el precio a pagar será muy alto. Si tu debilidad es tu mal carácter, esa debilidad te terminará costando muy caro. Entonces necesitamos recurrir al Señor, necesitamos correr a Él para que nos ayude en la debilidad, porque en la debilidad es donde Dios se va a glorificar. Ya hablé de eso hace algún tiempo atrás, y a pesar de tus grietas, a pesar de nuestras grietas, de nuestras marcas, de nuestros defectos, de nuestras caídas, tú también puedes ser perdonado. Diga, gracias Señor. Amén. Porque todos tenemos una historia de la cual necesitamos que Dios nos perdone. Todos tenemos algo que no le contamos a nadie, de lo cual arrepentirnos. Y Dios quiere, y dejó esto tan establecido en su palabra, para que veamos que perdonó a David después de adulterar y asesinar. O sea, nadie está fuera del círculo de la misericordia y del perdón de Dios. Amén. Levanta tu mano y di conmigo, gracias Señor, porque tu perdón me ha alcanzado. Amén. Seamos sinceros, todos tenemos grieta en el carácter y esos asteriscos son marcas, y Dios quiere que sepas que sin importar lo que hayas hecho, nosotros hemos hablado con personas que han hecho cosas graves. Una vez una persona se acercó a mi esposa y le dijo, le confesó, es que yo me hice un aborto.
Y te cuesta porque uno ve a una mujer que ama al Señor, que quiere al Señor, y uno dice, ¿cómo fue capaz de hacer un aborto? Pero también uno conoce la gracia de Dios y que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Así que Dios quiere que, sin importar lo que hayas hecho, esto no tiene que ver con tu final. Tú nunca estarás más allá del alcance de Dios, del alcance del Evangelio, de la gracia de Dios. Y qué bueno, a buena hora que venga la disciplina, porque Dios quiere restaurarte. El Espíritu Santo, hablando por medio del profeta Isaías, dijo lo siguiente en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos hemos, diga conmigo, extraviado. Mira al que tiene al lado y dígale, te has extraviado como oveja, como una oveja perdida, ¿cierto? Todos nosotros nos hemos extrañado como ovejas, hemos dejado, y esto me encanta porque lo dice tan explícitamente, dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. De esto ya les he hablado en varios domingos, de cómo nos interesa y nos gusta hacer nuestros propios caminos, nuestros propios planes. Voy a hacer esto y cuando termine esto voy a pagar aquí, voy a pagar allá, voy a hacer mi casa, voy a pagar mi auto, voy a salir a, y después voy a servir al Señor y voy a hacer esto primero y esto segundo. Y Señor, ahora en el nombre de Jesús te presento mi plan y quiero que me lo bendigas. Y Dios te está mirando y dice, oye, no es el plan que tengo para ti. Tengo otro. Hemos dejado los caminos de Dios por seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El castigo de todos nuestros pecados. Escuche esto. El castigo de todos nuestros pecados, pasados, presentes, también futuros, ya lo llevó Cristo y los pagó en su totalidad. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero esto tiene que ver con la gracia y el amor de papá. Yo hoy día no quiero que tú te vayas de aquí con la sensación que el pastor nomás me pegó palo en la cabeza. Quiero que entiendas esto profundo del Señor. El Señor ya envió a su Hijo a pagar el precio del pecado que cometiste hace un año, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, los que has cometido ayer, hoy día, mañana, en los próximos años. Dios ya envió perdón para eso. Pero esto no es una licencia para pecar. Mira al que tienes al lado y dile, no seas fresco, no es licencia para pecar. No seas fresca, no es licencia para pecar. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo significa que sin importar lo que hayas hecho, puedes ser perdonado. Esto es sencillamente equivocado, pensar que entonces puedo seguir pecando, total, Dios me va a importar, me va a perdonar y no importa lo que haya hecho, puedo ser perdonado cada vez que me equivoco. Eso sí es así, pero si tú tienes una actitud de no arrepentimiento, que significa no arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, de lo que estoy haciendo, de cambiarlo. Si no tengo una actitud real de esa, Dios te va a disciplinar. Diga amén. O diga ouch. Siguiente slide, diga conmigo, léalo conmigo. Nunca puedes caer tanto que Dios no pueda alcanzarte. Nunca vas a estar lo suficientemente lejos de Dios que Dios no pueda agarrarte. Dios tiene una manera totalmente distinta de pensar acerca de esos momentos inevitables que como ovejas nos descarriamos. La idea es simple, Dios hará todo lo necesario para rescatarte. Dios hará todo lo necesario. Juan 6, 37 al 39 dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Piensa esto. ¿Eres tú el que vino a los pies del Señor porque simplemente lo quisiste? Los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, Jesús mismo. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. En teología
llamamos a este concepto la seguridad o la perseverancia de los santos o la seguridad eterna. Se trata de la doctrina a la que algunos nos referimos como una vez salvos, siempre salvos. Diga conmigo, una vez salvo, siempre salvo. Por tiempo no puedo profundizar en este punto, y esto no significa que seamos inmunes a caer en el pecado, pero tampoco significa que obtenemos un pase libre para salir y hacer todos los pecados que se nos ocurra. Como Dios nos ama tanto, no permitirá que te autodestruyas. Pero esto no significa que no tendrás que sufrir o padecer sus consecuencias. Diga, ouch. Siguiente slide, ya voy a ir terminando. Tendremos perdón y consecuencias hoy. Mira al que tienes al lado y dile, es bueno ser afligido. Es bueno que estés pasando alguna aflicción, cuando es por causa de la disciplina de Dios. Es bueno ser disciplinado. A veces tenemos hijos o adolescentes irresponsables, buenos para dormir hasta tarde, y cuando resulta que se van a algún servicio militar, por ejemplo tenemos el hijo de Sergio y Claudia que es soldado, le cambió su manera de ver la vida, ¿o no? 3 meses de entrenamiento, ahora hace la cama estiradita que, antes no, que la haga mi mamá. No estoy diciendo hablando mal del Checo, pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí o no? La disciplina es buena. Cuando alguien es sometido a disciplina, cambia y los resultados son extraordinarios después. Usted puede ver a alguien prolijo, trabajador, porque sabe que ha sido formado con disciplina. Usted puede ver a un flojo, a un vago, cuando no ha tenido nunca disciplina. ¿Sí o no? Hebreos 12. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un buen hijo de Dios o un mal hijo de Dios? ¿Qué quiere ser usted, querido Javier? ¿Qué quiere ser usted, querido Sergio? Buen hijo. ¿Qué quiere ser usted, querido Diego? Buen hijo. Y para ser un buen hijo, Dios nos va a disciplinar. Hebreos 12 dice, pues nosotros padres terrenales, nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Sin duda que el Ricardo y la Mónica, mis padres, hicieron lo que mejor pudieron. Me pegaban cuando chico, hasta por debajo de la uña. Híjole, es que yo me portaba bien, travieso era, de verdad. Pero la disciplina de Dios, dígalo conmigo, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. La Biblia te lo dice, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿Cómo participas de la santidad de Dios? Siendo disciplinado. Ninguna disciplina resulta agradable, por cierto. A nadie le gusta que le digan que estamos mal, ¿sí o no? Cuando alguien te dice tú estás mal, estás equivocado, tienes que corregir eso, como que se nos nace de aquí adentro nos endemoniamos. Y si es tu esposa la que te lo dice, peor. O tu esposo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Diga, ouch. Al contrario, es dolorosa, pero después, mire qué hermosa es la palabra. Dice, produce la apacible cosecha. ¿Qué es lo que es una cosecha? Un resultado, ¿cierto? La disciplina va a producir un resultado apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, entrenados por la disciplina de Dios. ¿Quieres tener una vida apacible y recta? Entonces levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, disciplíname. Amén. Híjole, algunos lo dijeron con un poquito de inseguridad. Porque la disciplina de Dios nos obliga a buscarlo a Él. El exitoso va por la vida creyendo que no necesita a Dios. Yo soy así. Al que le caigo bien y al que no, también. ¿Cierto? Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo he escuchado esas frases, ¿sí o no? Pero Dios viene y nos disciplina. Y cuando eres demasiado exitoso en la vida secular, tiendes a pensar que no necesitas a Dios. Yo ya les he contado de mi amigo Joe, que tenía mucho dinero y él me dijo, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Yo tengo mi futuro asegurado, mi hijo asegurado, mi hijo Marcelito tiene su futuro asegurado. Ya les he contado muchas veces esa historia.
Y como dijimos al principio de esto, es que antes de la caída está la soberbia y necesitamos ser humildes delante de Dios. Constantemente veo personas que vienen a Dios porque están quebrados económicamente, porque están afligidos financieramente y necesitan que Dios les haga un milagrito, o tienen un matrimonio roto y necesitan que Dios los restaure. O también veo personas que llegan con enfermedades y diga conmigo, se vale. Diga conmigo, se vale. Se vale. Yo también me he acercado a Dios muchas veces contrito, humillado, porque Señor, se vale, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí lo voy a hacer bien, perdóname, extiéndeme la vida. Yo te lo digo porque yo lo hice. Y no es muy diferente cuando alguien llega a los pies de Dios porque está enfermo y necesita un milagro, o está con su matrimonio quebrado y necesita que Dios lo restaure, o tiene un problema financiero y por alguna razón, diga conmigo una vez más, se vale. Y la paz y el gozo inexplicable que siguen a la amorosa disciplina de Dios superan en gran manera los momentos cumbres de una vida secular exitosa, que es imposible que alguien que esté pasándola muy bien económicamente, que su vida esté muy bien, sienta el mismo gozo de cuando Dios nos ha disciplinado amorosamente y hemos aprendido la lección. Yo quiero que no te pierdas ese gozo profundo, porque hay más gozo en recibir la disciplina de Dios que cualquier éxito financiero, familiar o profesional que tú estés buscando o que tú puedas recibir de ahí. Mucha gente está más metida en eso, en buscar el éxito financiero, el profesional, la carrera profesional, ascender en la vida. Ya, al principio queríamos un autito que por lo menos funcionara, después quiere uno más nuevo, después uno mejor, después otro de mejor marca. Al principio vivíamos en un departamentito todo chiquito, en un barrio feo, después tienes una casa, después quieres una casa más grande y nos metemos en esa rueda que nunca termina sin realmente poner la atención en lo más importante, que es agradar y servir al Señor. Diga conmigo, la disciplina de Dios es buena. Ya vamos a ir terminando. ¿Cuáles son los pasos para la restauración? Diga conmigo, pasos para la restauración. Dios tiene este proceso de corrección y restauración que empieza en el momento en que nos desviamos. En ese momento, cuando ya la regamos, cuando metimos la pata, Dios empieza el proceso de la corrección y también de la restauración. La Biblia dice que el Espíritu Santo se aflige. Diga conmigo, el Espíritu Santo se entristece cuando yo la riego. Yo quiero que usted piense eso. El Espíritu Santo, cuando usted mete la pata, hace lo que no debe hacer, que sabe que no debe hacer, pero tu concupiscencia y tu debilidad y tu carne, tú finalmente pecas, y cuando tú haces eso, tú afliges al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Algunos de ustedes pueden entristecer a Dios en la forma en la cual usted está viviendo. Recuerde que Él los identificó como suyos. Diga conmigo fuerte, yo soy de Él. ¿De quién? De Cristo. Yo soy de Él. Dice que el Espíritu Santo nos identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes que tienes garantía que eres salvo? Solo te vas a vivir aquí 70, 80 años, te vas a morir, te van a comer los gusanos o te van a incinerar y tirarán las cenizas por ahí, si es que, o las guardarán. Pero algún día tú y yo nos vamos a morir, nos vamos a ir de este mundo, pero vamos a tener una eternidad con Cristo si tú vives para Dios. Amén. Él los identificó como suyos y les ha garantizado. Jesús dijo en Juan 16, versos 7 al 9, dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se iba a ir, ¿se acuerdan? No, que no te vayas, que te quede un poco más. Es necesario que yo venga y cumpla con lo que Dios quiere. Si no me fuera el abogado defensor, ¿quién es el abogado defensor? El Espíritu Santo. El abogado defensor, el consolador, el Espíritu Santo, el que te dice no es por ahí, tú sabes que no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, cabezón, sabes que no es por ahí, no es por ahí.
En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niegue a creer en mí. ¡Wow! Ya hablamos del tiempo bíblico, que para Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. Y la convicción de pecado que tú vives o que, en el cual tú puedes estar, puede ocurrir rápidamente o puede tomar mucho tiempo. Hay gente que le toma mucho tiempo entender que necesita arrepentirse para Dios. Y en el caso de David vemos que Dios le envió al profeta. Dios te enviará a alguien a ti. A lo mejor Dios me ha enviado hoy día para decirte esto. Necesitas arrepentirte. A lo mejor Dios te enviará a un amigo. A mí me tocó hace algunos meses atrás, el año pasado, hablar con un amigo de muchos años. Lo escuché, me contó todo su problema y después tuve que decirle: arrepiéntete, estás mal. No le gustó que se lo dijera, pero le dije: porque te quiero y a mí me da lo mismo lo que hagas en tu vida, con quién te acuestes, hagas lo que tú quieras, es tu vida, es tu cuerpo, no me interesa, pero tú estás haciendo mal. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, pídele perdón al Señor, a tu esposa, restaura tu vida. Ya no nos hablamos muy seguido. Yo no sé qué esperaba él escuchar en mí. Puede que Dios te envíe un amigo que te hable. O también Dios puede organizar tus circunstancias para que seas miserable. ¿Quieres eso? Pues no. Pero Dios lo puede hacer. Porque Dios pone en movimiento el principio de la corrección y siempre incluye su palabra. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dios te ha enviado ya la palabra para decirte lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza. No necesitas mayor profeta aquí, como si David lo necesitó. Además, Dios te ha enviado al Espíritu Santo para amonestar tu corazón y para decirte lo que Dios le entristece que tú hagas. Y el segundo paso, amados, para que seamos restaurados, es que las semillas del arrepentimiento que son sembradas en tu corazón den fruto. Y una vez que tu corazón ha sido realmente traspasado por la tristeza divina, supliques el perdón a Dios. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Con esto voy a terminar. Preste mucha atención. Aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, a los de Corinto. Dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa. Y yo siento que puedo transponer o puedo transliterar esta carta de Pablo de hoy día hacia ustedes. No es que yo me crea el apóstol Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero cuando leí este pasaje, me hizo sentir mucha paz de hablarles esto hoy día a ustedes. No lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! El apóstol Pablo diciéndole a los corintios que hay una clase de tristeza que quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Diga conmigo, el pastor no me está haciendo daño. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Están conmigo? Gracias, Javier. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación.
No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. ¿Cuánta gente hay que está triste por la vida, tiene pena, pero no sabe ni por qué tiene pena, o porque tiene ansiedad, o porque tiene depresión? Y realmente esa es una tristeza que no contribuye en nada. Esa tristeza resulta en muerte espiritual, pero la tristeza que produce la disciplina de Dios, el resultado es salvación. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿estás listo para hacer una oración y pedirle al Señor que perdone tus pecados? ¿Ah? Quiero pedirte que te pongas en pie. Cierra tus ojos. Javier, si me puedes poner una música muy suave y muy despacio. Y quiero que tú pienses unos segundos, ya vamos a terminar. ¿Estás listo para hacer una oración y pedirle al Señor que te perdone? Quizás ya has pasado por este tipo de experiencias dolorosas. A lo mejor ya has metido tanto la pata que Dios te ha tenido que corregir. Y aún así, por mucho que vayamos o que hayamos pecado, podemos arrepentirnos y esperar que Dios nos mire como miró a David. Yo quiero que cerremos con esta idea. Aunque David la regó, Dios lo miró. Y en Hechos 13 dice, he encontrado en David, hijo de Isaí. Lo leímos al principio. Cuando Dios te ve, encuentra en ti un hombre de acuerdo al corazón del Señor. Si Dios encuentra en ti un hombre, una mujer, conforme al corazón de Él, harás todo lo que Él quiera que hagas. Eso implica servir a Dios con regocijo de todo corazón. Eso implica compartirle a alguien del Señor. Eso implica adorar al Señor cada vez que hay que adorarlo. Eso implica que estar listo siempre para ser el reflejo de Cristo en alguien. Cuando estés en esa posición, estarás en una mejor posición. Porque si haces lo que Dios quiere que hagas, hay garantías de felicidad. Hay garantías de que todo va a estar bien. Cuando tú haces todo lo que Dios quiera que hagas, tendrás un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuántos desean tener ese corazón para Dios? Levanta tu mano, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy he sembrado tu palabra. Está tu trono, exalto tu nombre, y que pase lo que tenga que pasar. Yo me aferro a ti porque creo en ti. Solo
pasar.